Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Love Síndrome de No Despierta basados en el libro. ¿Por qué tengo que sentarme aquí de nuevo? ¿Por qué tiene que volver a dormirse en la cama del hospital otra vez? Preguntó Bri con voz temblorosa, ojos rojos de tanto llorar, pero se sentó y miró a Day sin cerrar los ojos. Entonces te llevaré a dormir al sofá. Luego bajas y te sientas en el suelo. Entonces no será lo mismo, dijo Nan para aliviar el estrés de Brick. Brick entrecerró los ojos y lo miró con una mirada sombría, pero no enojado. Él se ríe suavemente en su garganta, antes de caminar para apretar el hombro de Brick. No te estreses. Oye, no es gran cosa, es solo que tiene la cabeza rota. El médico me dijo que no es gran cosa, volvió a consolar Nan. ¿Qué pasa con el cerebro? Si se despierta y no me reconoce de nuevo, ¿qué haré? Dijo Bri con voz temblorosa, mientras sostiene la palma de la mano de Day en su mejilla. Mi corazón no es lo suficientemente fuerte como para aceptar este tipo de cosas una y otra vez, dijo nuevamente. ¿Y si asumieras que realmente no puede recordarte de nuevo, lo vas a dejar? ¿No es así? Preguntó en un tono serio, haciendo que Brick se congele un poco. De ninguna manera, no voy a renunciar a eso, y no dejaré que me deje también, dijo Bri con voz firme. Él sonrió levemente. Entonces tienes que aceptar lo que sucederá si todavía lo amas. Creo que uno no solo se golpea a sí mismo antes de enfermarse. Oye, no es nada, créeme, respondió Nan nuevamente. Brick asintió lentamente. Puedes volver primero, dijo con cautela. Está bien, prefiero ser tu amigo, respondió Nan. Brick asintió y continuó sentado y mirando a Tay. A la mañana siguiente, Brick, ¿por qué duermes aquí? La voz de Nan sonó cuando el brazo se estremeció en el brazo de Brick. Esto provocó que Brick, que estaba sentado en la cama de Day, se despertara. Brick se duchó y se cambió de ropa. Se sienta y mira a Day como de costumbre. Todos se sentaron y hablaron un rato antes de irse. Solo Night, Girl y Brick se quedaron para mirar. En cuanto al padre de Brick, llamó para preguntar sobre su condición desde anoche, pero tuvo que volver y contarle la noticia a la madre de Brick para que no viniera a ver. Estoy preocupado por Day, respondió Brick en voz baja. Anoche durmió en la cama del cuidador, pero Brick no pudo evitar sentarse y observar a Day cerca. Brick, ve a lavarte la cara primero. Es de mañana, dijo Night nuevamente. Brick luego caminó hacia el baño. No se ha recuperado, ¿verdad, Night? Preguntó It en voz baja. Sí, supongo que estoy cansado, dijo Night con una sonrisa, para que It no estuviera más preocupado. A pesar de que Night estaba preocupado por Day, tampoco era alérgico a It. Night y It se sentaron y observaron a Day durante un rato. Llamaron a la puerta de la habitación cuando los padres de Brick entraron. ¿Cómo está Day It? Preguntó el padre de It. Todavía no se ha recuperado, dijo It. Regresaré pronto, dijo el padre de It. Entonces, ¿cómo estuvo anoche? Preguntó con curiosidad. Así que el padre de It cuenta una breve historia, que Pi realmente puede pensar con disculparse con el padre de It por causar problemas una vez más y dispuesto a asumir las responsabilidades de todas sus propias faltas. El padre de It le contó a It sobre sus planes con Day que había elaborado. Hace que It se sienta un poco culpable por hacer las cosas más caóticas. Se acabó, no hay nada. Ahora solo estamos esperando que Day despierte, dijo la madre de It, sabiendo que su hijo se sentiría culpable. Sí, respondió It en voz baja, y luego se sienta y habla de otras cosas con todos. Pero la mirada de It no abandonó el rostro de Day en lo más mínimo, hasta que It se volvió a dormir en la cama de Day. Será mejor que despiertes a tu hijo para que duerma en la cama pequeña, así puede dormir cómodamente, le dijo el padre de It a su madre cuando vio que It se quedaba dormido. La madre de It se acercó a su hijo y sacudió suavemente el hombro de It. La madre de It está a punto de despertar a su hijo.